Febrero, el mes del mecánico, trae grandes premios y ofertas en Baycenter. Las herramientas y los repuestos se compran en Baycenter. Por cada 80.000 pesos en estos productos, reclama una boleta para participar por una espectacular moto AKT Evo 150. Ven a Baycenter, Avenida El Poblado con calle 30, teléfono 448-3442. Baycenter nos mueve. Juan Manuel, usted me está presentando a mí y a Germán y a todos los televidentes un proyecto político, bicameral, unicameral, etcétera, etcétera. Está muy bien. Lo que usted me dice me encanta, me complace mucho escuchar todo eso y creo que los televidentes también. Y ni hablar de lo que dice Patricia, rico. Pero entonces yo me pongo como a pensar en este momento y yo digo, ahorita antes de empezar el programa hablamos, Venezuela, pobrecito, pero es que eso fue lo que ellos escogieron, perdónenme, la mitad votó para acá, la otra mitad para acá, con o sin trampa, pero el PIN, ahí quedó. Entonces eso fue la elección de ellos, ¿sí o no? Ya están metidos en ese asunto, entonces ¿cómo volverla? Ya verán ellos cómo hacen el asunto. Pero para mí el asunto de fondo es más lo que yo le decía a usted al principio, Patricia, y usted sabe que yo lo he peleado mucho aquí desde el sector privado. Usted llega y elige al gerente de esta empresa o al presidente de esta empresa y le dice, yo voy a hacer estos y estos y estos proyectos. Si el señor no cumple, ¿qué pasa? Lo echan, ¿sí o no? Si eso no le funciona, lo echan. ¿Qué es lo que nos está pasando en este país? Entonces llegamos, elegimos señores que nos ofrecen un proyecto y nunca lo cumplen, y ahí se quedaron. Nacho, pero mira que estás dando en el punto, Entonces, si entonces el fondo es ir a votar, yo termino, no quiero ir a votar, quiero es que usted me ayude, y usted me ayude a organizarme, para que cuando votemos por este señor, y este señor ganó, con X proyecto, que todos le creímos, que realmente sí se cumpla y no termine en politiquería. Vuelvo a la gente, Nacho. Es Adelante. que la gente está votando, vuelvo y digo, porque un amigo me dice, porque me ofrecieron tanto, porque me prometieron un puesto, por alguna preventa, porque es muy bonito, por cualquier cantidad de cosas que no son el fondo, no es el programa. Mire, yo les voy a poner un ejemplo con otra cosa de lo like que somos en este país y de lo que echamos, sí, del cuento que nos echamos. En este país ni siquiera los congresistas se habían leído la Constitución, no se habían leído las funciones, no nos habíamos leído las funciones del procurador y el poder que tenía el procurador en este país, no lo habíamos leído. Nos dimos cuenta cuando suaje te vea el golpe avisa. Entonces nos leemos los programas y las hojas de vida de los candidatos, no, eso es carreta. Entonces volvemos donde el ciudadano, ese ciudadano que está haciendo eso, que vota porque fulanito me dice, porque va ganando en las encuestas, porque me lo recomendaron, porque a última hora llamé y pregunté por quién voto y entonces alguien le dijo, vaya, vote por fulano, ¿cierto? Está diciendo hoy, ay, yo no voy a votar ya ni porque va en las encuestas, ni porque no sé qué, ni porque me está dando un sándwich, voy a ir a votar en blanco. Es una reflexión individual. Ahí hay un mensaje muy importante en términos de, porque es que no estamos hablando de cualquier democracia de cualquier país, estamos hablando de un país donde se compran votos, donde los candidatos enfrentan el cuerpo ajeno, pero Patricia, donde los políticos se aliaron con los, donde los políticos Patricia, se aliaron con los dígame, ¿cuántas personas hay en este momento registradas para la votación? 32 millones. No, ¿y cuántos candidatos? ¿Cuántos? 33.000 más o menos. Dígame uno solo que no está hablando de un tema muy importante de campaña. ¿Esa cuál es? Seguridad. Porque es que somos monotemáticos. Y la gente no escucha eso. Seguridad. Pero la gente, como la gente no escucha eso. La gente sí escucha eso, es que ese es el no, mejor dicho, lo dejo a usted con la palabra. ¿Qué podemos hacer entonces con este voto en blanco? ¿Nos servirá o no nos va a servir, hermano? Yo creo que si hubiera habido tiempo suficiente para hacer pedagogía y para que precisamente esa fuera una expresión cualificada de un rechazo contundente a la clase política, el voto en blanco en esas tres opciones que tiene el tarjetón a Cámara o en las dos que tiene a Senado, porque no es solamente el voto en blanco para candidato presidencial, podría significar, ¿cierto? Y si se mantiene esa favorabilidad hasta el momento, digamos, en una señal que exija un quiebre trascendental, en una reforma política como la que ustedes plantean, y que eso motive, digamos, una reconfiguración del Congreso de la República o de una constituyente para que revisara esos temas. Sí. Pero no, lo que va a ocurrir, como está diseñado el tarjetón, es que la gente se equivocará y busca al final de la página o del tarjetón en la casilla del voto en blanco y castigará a los afrodescendientes y a los indígenas que están en la parte de abajo, y no castigará a la clase política. ¿Quién es la circunscripción especial? Y ese diseño no es torpe, ¿cierto? No es una equivocación, es deliberado y consciente precisamente
No, castigar al que menos merece ser castigado, que son minorías. Germán. Y no a la clase Pues política. yo vuelvo, insisto en el mensaje, entonces que las minorías se organicen, porque es que están partidos, No, se eso vea, no va a parar. los Venga, afros déjeme, se repartieron Patricia. en 1000 pedazos, ¿y quién tiene hoy la circunscripción? Germán, La gata. explíqueme a los televidentes y a mí, por ejemplo, salieron 10 millones de personas a votar y 6 millones votaron en blanco y los otros 4, ¿qué pasa? Se cancelan las elecciones, usted ahorita iba a hablar de ello, ¿no? De Bueno, ese tema. eso sí me lo van a ayudar a explicar nuestros invitados porque hay una cosa que se llama la mayoría simple y otra es la mayoría absoluta. Entonces se dice que para el caso, Juan, para que me ayude, Sí, en el caso del voto en blanco en esta oportunidad, pues según el Consejo de Estado debe ser la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno, pero de la totalidad de los votos de todos los candidatos. No que le gane simplemente el voto en de blanco. los 32 millones de personas que podemos votar en Colombia, tendría que ser la mitad más uno. Sí, hay que Para hacer que una... gane absolutamente, o de la mitad de todos los que votamos, de los 14 millones de votos, de los que fuimos a votar, la mitad más uno. Explíquenos a los televidentes. Hay que hacer una aclaración muy importante en ese aspecto. Mayoría simple significa que en unas elecciones donde votaron 10 millones de personas, en el caso, por ejemplo, de elecciones presidenciales, si Juan Manuel Santos, en un hipotético caso, saca 4 millones y los demás candidatos, incluyendo el voto en blanco, supóngase que el voto en blanco saca 5 millones y Juan Manuel Santos saca 4 millones y los demás candidatos sacan 100.000, 200.000 votos. ¿Quién va a ganar en ese caso? Juan Manuel Santos. ¿Por qué le hacen ¿Por qué? campaña? Porque el voto en blanco para ganar tiene que sacar 50% de los votos más uno de todos los votos válidos que hay. Y votos válidos... Entonces volvamos, votaron 10. Entonces tendrían que salir 5 millones y uno. Más uno. Para poderle ganar a cualquier otro candidato. Ah, exactamente. Ya le entiendo. Esa es una forma. Y eso lo permite la ley, no lo permite. Es así. Esa es así. Hay una aclaración muy importante y es que en su momento la reforma política del 2009 estableció que la mayoría para que ganara el voto en blanco era la mayoría simple. Pero llegó la Corte Constitucional en sentencia 480 del 2011 que dijo, no es mayoría simple. Para que gane el voto en blanco tiene que ser mayoría absoluta, 50% de los votos más uno. Entonces mucha gente dice, es que los mecanismos de participación los crea el Congreso y los crea a su amaño. Pero aquí vemos una directa intervención, por ejemplo, en la Corte Constitucional, que muchas veces tiene efectos favorables dentro de la población, pero en este caso, en mi consideración, se equivocó tajantemente. Pero Juan Manuel, explíquenos con esas mismas cifras la mayoría absoluta, para que quede claro. La mayoría absoluta, 10 millones de personas salen a votar. Sí. Esos 10 millones de votos son válidos. ¿Qué significa? Votos en blanco y votos por candidatos. Sí. Ahí no se tienen en cuenta los votos nulos. Los votos nulos no existen. Salen 10 millones de personas. Para que gane el voto en blanco, tiene que sacar 5 millones más uno de los votos. Si el voto en blanco saca 4 millones y los demás candidatos sacan 1 millón cada uno, ganó el voto en blanco. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Van a pasar a segunda vuelta el segundo candidato y el tercer candidato. Y no sirvió de nada el voto en blanco. Y en ese caso no sirvió de nada el voto en blanco, pero hombre, el efecto simbólico que tiene eso y el efecto, simbólico. Digamos... Ahí es donde a usted no le gusta, Nacho, el tema, simbólico. No, porque entonces dígame... Pero ahí es donde yo veo el camino. Entonces, Germán, ¿quién recoge ese caudal? Ay, ¿Quién recoge ese bueno. Ese sí es el reto, ese sí es el reto. Yo les podría decir Yo un usted lo caso, dio muy de blanco hoy. un caso De voto parecido en blanco. a esos votos simbólicos que finalmente son capitalizados por los que menos nos imaginamos. El mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad, ¿se acuerdan ustedes? Del 97 tuvo 10 millones de votos. Los ciudadanos dijeron no más guerra, respeten a los niños, etcétera. ¿Quién fue el que capitalizó eso después? Con las marchas del no más FARC, etcétera, y terminó de vicepresidente de la República durante 8 años. Esto puede volver a ocurrir con el voto en blanco y mucho más si hay gente que, digamos, de manera habilidosa, y no estoy hablando por usted, va y se proclama como el promotor del voto en blanco, exige la reposición de votos y luego monta un partido del voto en blanco y volvemos otra vez engrampado, legitimando el sistema. Pero en ese caso... Mientras más votos en blanco, menos legítimo va a ser ese sistema. Eso me parece muy importante, esa palabra. Legítimo. Legitimidad. Va a terminar siendo parias. Si vemos el caso, por ejemplo, de Gustavo Petro, Gustavo Petro es un alcalde deslegitimado porque se eligió con un porcentaje tan inferior de los votos, porque recordemos que fue como el 30% de los votos que sacó Gustavo Petro. Es un alcalde que a nivel simbólico es deslegitimado. Si vemos, por ejemplo, ¿Pero por qué no coge otro alcalde distinto? Sí, porque es un caso reciente. Aunque las encuestas son todos. Álvaro, aunque las encuestas dicen ya hoy en todos día contra que... Petro. Desde que el 52 no, Que no. que son ilegítimos.
Pero además las encuestas hoy lo tienen por encima, entonces de pronto ya la cosa cambia. Pero vea, por ejemplo, el caso de Sergio Fajardo en Antioquia. Es un gobernador que sacó un porcentaje muy alto de votos y uno no ve, digamos, un alto porcentaje de legitimación. Por eso en muchos aspectos los medios de comunicación lo ven como un candidato presidencial. Otro aspecto importante que lo voy a retomar en torno a los... Permítame que le haga una pausa allí. También tomemos al presidente Santos, 9 millones de votos, y en las encuestas no dan un peso por él. Entonces, ¿podemos decir que el presidente es ilegítimo? Mira, es que ese es el asunto es que ahí es donde está la reflexión. Claro, por la vía de la mecánica, sí, si sacas un voto más, ganaste y eres. Y vas y legislas, que esa es la justificación que nos dan los partidos, porque no escucho otros, solo los partidos tienen candidatos, dan esta justificación. Y es que si se vota en blanco, entonces vamos a favorecer las maquinarias y se va a castigar a los partidos chiquitos. Eso es verdad, eso es un efecto perverso, pero eso está ahí, ¿cierto? Eso pasa con el ejercicio, digamos, mecánico del que ganó. Pero el que se estén los ciudadanos pensando ir a votar no por uno de esos candidatos, incluso en cargos que no son uninominales, como es el Congreso, es que están diciendo otra cosa, o sea, están pensando otra cosa. Están efectivamente diciendo, bueno, y entonces un voto y ganan y van y no, entonces no les demos ningún voto. Esa es la diferencia, para mí esa es la diferencia. Bueno, a mí me parece complicado cuando Álvaro decía ese mecanismo que existe en el tarjetón. Son 3 opciones para Cámara, ¿cierto? Para Senado y 2 para Cámara, no. Bueno, en fin, la gente lo verá cuando vaya a votar. Si es complicado para presidente, Juan Manuel, porque son unos candidatos poquitos, digámoslo así. Son 3 o 4 o 5, no sé cuántos. ¿Cómo va a funcionar esto del voto en blanco para cuántos? 33,000 y pico, ¿cuántos candidatos hay? Más o menos. Al Congreso, o sea, lograr que el voto en blanco sea efectivo, sobre todo para el tema de Cámara y Senado, pues a mí me parece muy complicado. Muy complicado porque entonces este le ganó el voto en blanco aquí y allá y en tal región, en tal otra. ¿Qué es con los partidos? Ahí por los partidos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona ahí? A mí me gustaría hacer una aclaración antes de eso, dice en torno a los comités promotores del voto en blanco, porque entonces la gente se va con la idea de que los que estamos promoviendo el voto en blanco nos vamos a lucrar y nos vamos a salir con los bolsillos llenos de plata. Y no. No, ¿qué sucede? La reforma política del año 2012 creó la figura de los comités promotores del voto en blanco. Son comités que van a la registraduría con ciertas firmas y se inscriben. Actualmente no hay ningún comité promotor de voto en blanco inscrito para elecciones legislativas según lo estableció el registrador nacional, porque mucha gente tiene la concepción de que es que la gente se va a lucrar con esto y que van a salir a reposición de votos. Si uno consulta la página de la registraduría, se va a encontrar con movimientos, Yo Voto en Blanco Colombia, Estoy Indignado y un montón de movimientos que aparecen registrados, pero no están legítimamente formalizados en la registraduría. Entonces obedecen a un sentimiento ciudadano. Pero ojo, o al Partido Blanco. Pero ojo, esos comités como tal... ¿Usted estudia Derecho? Del Partido Blanco, es que salió el amarillo, el verde... Es que él estudia Derecho. Pero esos comités como por tal eso le está explicando esas cosas. No van a salir en el tarretón, porque la gente piensa que se va a encontrar con un tarretón lleno de puros comités promotores. Pero sí puede pasar, para presidenciales se van a inscribir como promotores. Hay un comité de promotor inscrito. Pero está la opción que viene por defecto. Eso, la gente tiene que tener claro que hay un logo, o digamos que una casilla que establece voto en blanco. Eso que siempre Pero venga, explíqueme, Juan Manuel, y lo hablábamos con Patricia antes, le voy a preguntar al abogado. Hay un comité promotor del voto en blanco para presidenciales en este caso. Entonces van a aparecer como un candidato más. Y ya viene el tarjetón con un voto en blanco por defecto. Si la gente vota por este o el otro, ¿al final se suman los 2 votos en blanco en un solo saco o no? Según lo establece el registrador nacional, los votos que sumen tanto el movimiento como el voto en blanco se suman. ¿Cuál es la diferencia? Que los que voten por ese movimiento, ellos van a recibir esa es la única diferencia. Dinero. Se podría establecer que esa es la única diferencia. Pero suman todos. Sí. Exactamente. Por eso la invitación a la gente, hombre, el recuadro general del voto en blanco que siempre ha salido en el tarretón en las elecciones en Colombia. Álvaro, yo tengo una inquietud para usted, no sé si me la puede responder. Es que yo pienso hay veces que tal vez no es democracia uno salir a elegir en 32,000 candidatos, porque es que uno no puede, a qué horas van a escuchar su proyecto, a qué horas uno va a saber qué están proponiendo. En las presidenciales sí, son 5, 6, 7, 8, 10, y pues están los debates y uno alcanza a entender esto, ¿sí o no? Si es democracia esto, o sea, esto no es como un negocio el que está montado. Y usted me permite, Nacho, le acoto una cosita además de eso. Muchos candidatos y también
muchos partidos, porque ahora surgen partidos como, bueno, mejor no lo digo, como otras cosas. Pues lo que nosotros creemos que hay más que partidos con una, digamos, orientación ideológica, un proyecto estratégico de transformación del Estado, de modelo de desarrollo, etcétera, no existen. Movimientos. Lo que hay son empresas electorales, incluso oficinas de avales, y por eso la manera como se ha legislado para el tema electoral, digamos, está hecho precisamente para favorecer ese tipo de prácticas y no para, digamos, que los colombianos discutan sobre proyectos de futuro, ¿cierto? De una manera más consciente, porque para eso no necesitaríamos 33.000. Se ha analizado, el Congreso de los Estados Unidos tiene uno por estado, por ejemplo, en el Congreso Federal. Votar por la derecha, por el centro, por la izquierda, por lo liberal o por los conservadores, pero por ese proyecto, por ese ideal. Pero resulta que en este país usted es conservador hasta que le convino, y usted es liberal hasta que no le convino, aquí y es socialista, y entonces todos nos reciben. Ya tiene su llamada a la doctora Lucimelda. Lo que usted dice. Bueno, pero a mí me dan la oportunidad de Pero permítame atiéndame la llamada porque... Doctora, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Trabajando con mis pacientes aquí en Ciudad Bolívar, en el suroeste. Muy bien. Germán, usted nos la tiene aquí al aire ya. Bueno, doctora Lucimelda, la tuvimos aquí cuando usted digamos que se volvió famosa por este asunto del voto en blanco en el municipio de Bello. Usted fue una de las promotoras de este asunto allá y el voto en blanco en Bello ganó. Bueno, al final, pues un candidato se convocó a nuevas elecciones y ganó un candidato, digamos que de la misma cuerda del que había perdido con el voto en blanco. Pero la pregunta, doctora Lucimelda, es la siguiente: ¿cómo se consigue el triunfo del voto en blanco? Es decir, ¿ustedes cómo hicieron? Porque aquí estamos hablando de ese tema esta noche y la gente está como muy entusiasmada con las encuestas que dicen que el voto en blanco va muy arriba. ¿Usted cree que es posible, hablando ya nacionalmente del tema, y cómo lo lograron ustedes? Bueno, vamos a dividirlo en dos, porque son dos las preguntas. Lo primero, en voto en blanco, en Bello, fue una respuesta masiva de la gente frente a una situación específica, y es que yo era candidata del Movimiento Cívico Ciudad Bello a la alcaldía, presentamos las firmas y de alguna manera nos tumbaron nuestra candidatura y se quedó con candidato único de una alianza de todos los partidos, algo así como una unidad nacional como la que tenemos hoy, pero en este caso en Bello era la unidad de todos los partidos tradicionales políticos con un solo candidato. Entonces esa fue una coyuntura, fue un evento específico que hizo que la población se moviera, que reaccionara. Hicimos una campaña muy sencilla pero muy constante, en donde nos dedicamos a explicarle a la gente cuáles eran los alcances del voto en blanco. Con la legislación hicimos una toma del parque, nos tiramos de parapentes por todo Bello regando los volantes, en donde explicábamos de una manera muy sencilla y muy pedagógica por qué era necesario votar en blanco. Así pudimos triunfar. Pedagogía, doctora. Pedagogía, entonces. Es pedagogía. La segunda pregunta tiene que ver con el voto en blanco hoy. La norma, y hace diferencia con lo que pasó en Bello, la norma dice, la ley dice en Colombia, el voto en blanco le dieron participación como candidato, pero tiene una connotación distinta cuando se trabaja para Senado y Cámara que cuando se trabaja para elecciones unipersonales como la presidencia. Para Senado y Cámara no tiene ningún efecto desde mi punto de vista. Fue hecha la ley y para mí de una vez la trampa, porque la ley dice que si gana el voto en blanco para Senado y Cámara, se pueden volver a inscribir los mismos candidatos y las mismas listas de los que pasen el umbral. Los únicos que sacan son las minorías que no alcanzaron el umbral. Entonces no tiene el efecto transformador, el efecto de revolcón que nosotros quisiéramos darle al país desde lo político. Entonces, para Senado y Cámara, yo lo que estoy promoviendo a través del movimiento cívico que lideramos en Bello, que se llama Movimiento Cívico Ciudad Bello, es vote a Senado y Cámara por la renovación, o sea, cambiemos eso. Todavía nos falta mucho tiempo porque en Colombia sea un país parlamentarista o unicameral, en donde podamos hacer reformas grandes, pero tenemos que caminar ese camino. La diferencia viene en presidencia. Y ahí sí tiene un efecto grandioso y ahí lo estoy promoviendo en lo personal y en lo colectivo desde el Movimiento Cívico Ciudad Bello. El voto en blanco para presidencia tiene el poder de tumbar la unidad nacional.
tiene el poder de citar elecciones rápidamente. En mes y medio deben estar citando las elecciones y gana el voto en blanco en primera vuelta. Hay un revolcón, hay un caos en los partidos, porque cada partido tendría la oportunidad de sacar su candidato. Se pueden dar nuevas alianzas, no basadas en la mermelada, en la reelección de nadie, porque no creo en la reelección de nadie, porque me parece que cualquier reelección concentra el poder y más en cargos unipersonales. Muy bien. Entonces, para el voto en blanco para presidencia tiene un efecto importantísimo para el país. Un país que ha sido adormecido, un país que se deja llevar de la corriente, que le cree a todo el mundo, que se confunde por todo el mundo en lugar de ponernos a estudiar y a tomar la decisión de una vez por todas dar un cimbronazo. Es como una encalambrada que le pegamos a la clase política alta, porque yo soy clase política, a la clase política alta. Estamos hablando de los grandes partidos, de las grandes familias, y obligamos a los partidos a repensarse. Doctora Luz Imelda, le agradezco mucho porque me cogió la noche. Desafortunadamente nos cogió la noche pero aquí. Ya sabes cuál es el sentido del voto. Sí, señora. Y le agradezco mucho sus comentarios y la esperamos por acá en el programa. ¿Oyó? Claro, allá vamos a tener una gran discusión en estos 2 meses que siguen. Listo, gracias, doctora. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con usted ya con muchas conclusiones bien interesantes después de esta llamada telefónica.